Ven, te enseño cosas que jamás has hecho, suegrita, me dijo Alejandro, el novio de mi hija, con esa sonrisa que me dejó sin aliento. Soy Marcela, tengo 52 años, y lo que estoy a punto de contarte es la historia de cómo el deseo y la pasión pueden tomar el control de una vida ordenada y convertirla en un caos. Siempre me he considerado una mujer de apariencia sencilla pero cuidada. Mi cabello es largo, con algunas canas que he decidido no ocultar porque siento que reflejan las experiencias que he vivido. Mi figura es curvilínea, con esos kilitos de más que la edad y las recetas familiares han dejado como recuerdo, pero que también me hacen sentir segura de mi feminidad. Siempre pienso que, aunque los años pasen, una mujer nunca deja de ser atractiva si sabe cómo llevarse a sí misma. Todo comenzó de una manera tan inocente que ahora me parece irónico. Alejandro, el prometido de mi hija Sofía, es un hombre joven, alto, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Desde que llegó a nuestras vidas, su carácter encantador y atento le hizo ganar un lugar en el corazón de todos. Pero lo que nadie sabe es que, desde el primer momento en que lo vi, hubo algo en el que despertó en mí una curiosidad inexplicable. Al principio lo atribuía a la mera admiración. Es natural notar cuando alguien tiene un carisma especial, ¿no? Pero, con el tiempo, esa admiración se convirtió en algo más. Era como si, cada vez que Alejandro estaba cerca, una parte de mí despertara de un letargo. Lo notaba en detalles pequeños, como su voz grave resonaba en mi mente más tiempo del que debería, o como mis ojos buscaban los suyos en una habitación llena de gente. Comencé a ser más consciente de su presencia. Cuando venía a casa a visitar a Sofía, me encontraba eligiendo ropa que antes no usaba con frecuencia, un vestido ligero o una blusa que dejaba al descubierto mis hombros. Pequeños gestos que, aunque parecían casuales, tenían más intención de la que quería admitir. Marcela, te ves radiante hoy, dijo Alejandro una tarde mientras me ayudaba a poner la mesa para la comida familiar. Su comentario me hizo sonrojar, pero también me llenó de una satisfacción que no quise admitir en voz alta. Gracias, Alejandro. Una siempre intenta lucir bien aunque los años pasen, respondí con una sonrisa, tratando de ocultar lo que realmente sentía. Pues lo logras muy bien, replicó él con esa sonrisa traviesa que me dejaba sin palabras. Fue en ese momento cuando supe que algo dentro de mí había cambiado. La idea de que pudiera estar intentando captar su atención de manera consciente me asustaba, pero también me emocionaba. Era un juego peligroso, uno en el que me decía a mí misma que no había nada de malo. Alejandro había llegado temprano para llevar a Sofía a una cita, pero ella se estaba arreglando. Él salió al patio, donde yo estaba podando unas plantas. ¿Necesitas ayuda con eso, Marcela?, preguntó, observándome con una expresión que no supe descifrar. No te preocupes, Alejandro, estoy acostumbrada a hacerlo sola. Pero si quieres quedarte a acompañarme, no me quejaré, le dije, sintiendo un ligero cosquilleo al notar su mirada fija en un par de frutas, ya que tenía unas sandías jugosas a la vista de todos. Unas frutas muy sabrosas, y eran para el momento. Pasamos los siguientes minutos charlando de cosas triviales, pero la tensión en el aire era innegable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como algo dentro de mí se agitaba. Luego, mi cuerpo se inclinó para recoger unas hojas caídas, y nuestras manos se rozaron por accidente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No podía negar que algo estaba ocurriendo. ¿Era real o simplemente una fantasía que mi mente había creado para llenar un vacío que no quería admitir que existía? Alejandro, por su parte, parecía disfrutar de la atención, aunque nunca cruzó una línea que pudiera interpretarse como algo más que coquetería inocente, al menos, no todavía. Por las noches, me encontraba recordando esos pequeños momentos, recreándolos en mi mente con una mezcla de culpa y anhelo. Sabía que no estaba bien, él era el prometido de mi hija, y yo era una mujer que debería saberlo mejor. Pero la realidad era que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Esto solo era el principio, y aunque intenté convencerme de que podía controlar la situación, una parte de mí sabía que estaba jugando con fuego. Ese fuego, que había comenzado como una chispa, seguía creciendo. Y yo, en mi necedad, no hacía nada por apagarlo. Alejandro tenía una manera de estar presente que era imposible de ignorar, su voz, sus gestos, incluso la forma en que se movía por la casa parecían estar diseñados para llamar mi atención. O tal vez era mi imaginación queriendo ver cosas donde no las había. Pero, ¿y si sí las había? Un fin de semana, Sofía decidió ir con unas amigas a una despedida de soltera, dejando a Alejandro con tiempo libre para relajarse en casa. Ese día,
yo había planeado pasar la tarde tranquila leyendo en la sala. Sin embargo, cuando él entró con una camiseta ajustada que marcaba sus brazos y unos shorts que dejaban ver sus piernas tonificadas, me encontré incapaz de concentrarme. «Marcela, ¿te molesta si pongo algo de música?», preguntó, sosteniendo su teléfono en la mano. «Para nada, Alejandro. Esta es tu casa también», respondí con una sonrisa que intenté hacer neutral, aunque por dentro sentía un torbellino. Cuando comenzó a sonar una suave melodía instrumental, se sentó frente a mí y empezó a hablar sobre cosas triviales. Pero su mirada estaba fija en mí, como si buscara algo. «Es raro estar aquí sin Sofía», dijo tras unos minutos de conversación, «pero no me quejo. Me gusta hablar contigo, Marcela. Siempre tienes algo interesante que decir». «¿Eso crees?». Yo pensé que ya estarías aburrido de escucharme hablar de cosas de la casa o de la familia. «Para nada. Tienes una forma de ver el mundo que me parece refrescante». Había algo en su tono que hizo que mi corazón se acelerara. Traté de desviar la atención volviendo al libro que tenía en las manos, pero él no dejó de observarme. Cuando levanté la mirada, estaba sonriendo. Y fue entonces cuando lo sentí, esa tensión eléctrica que había estado acumulándose entre nosotros finalmente explotó. «Marcela, ¿puedo decirte algo?», dijo de repente. «Claro, Alejandro», respondí, intentando sonar despreocupada. «Creo que eres una mujer increíble. No solo porque eres la mamá de Sofía, sino porque tú misma eres fascinante». Me quedé en silencio, incapaz de encontrar palabras. ¿Qué se suponía que debía decir ante algo así? Pero antes de que pudiera responder, él se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se inclinó ligeramente, apoyó una mano en el respaldo del sofá y dijo en un tono apenas audible: «Espero no haberte incomodado, pero necesitaba decirlo». «No, no me incomodas», susurré, sintiendo que mi voz temblaba. Lo siguiente que pasó fue tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo. Alejandro se inclinó más y, antes de que pudiera detenerlo, sus labios rozaron los míos. Fue algo cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. Cuando se apartó, me miró. «Esto no debió», dije, aunque no sonaba convincente ni para mí misma. «Lo sé, pero no puedo evitarlo. Hay algo en ti que me atrae, Marcela, algo que no puedo ignorar». Sus palabras resonaron en mi mente mientras trataba de poner distancia entre nosotros. Me levanté rápidamente y me dirigí a la cocina, buscando una excusa para salir de la habitación. Pero él me siguió, quedándose en la puerta. «Alejandro, esto está mal. Eres el prometido de mi hija», dije, intentando recuperar el control. «Lo sé, y no espero que entiendas lo que siento. Solo quiero que sepas que no puedo fingir que esto no está pasando». La tensión entre nosotros era casi insoportable. Traté de ignorarlo, de volver a mis tareas, pero su presencia lo hacía imposible. Finalmente, él dio un paso atrás y dijo: «No quiero hacerte sentir mal, Marcela, pero tampoco puedo seguir ocultando lo que siento. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de su mirada, de su voz, de sus labios sobre los míos, me mantenían despierta. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no había vuelta atrás. Alejandro había despertado en mí algo que había estado dormido por años, y aunque la culpa me atormentaba, una parte de mí deseaba más. Los días siguientes fueron un juego de miradas y silencios cargados de significado. Cada vez que nos encontrábamos en la casa, tratábamos de actuar con normalidad, pero la tensión seguía allí, creciendo como una sombra que no podíamos ignorar. Una tarde, mientras Sofía estaba ocupada con una llamada de trabajo, Alejandro se acercó a mí en el pasillo. «Marcela», comenzó. Pero antes de que pudiera decir más, lo detuve. «No. Esto tiene que parar, Alejandro. No podemos seguir así». «¿Y qué pasa si no quiero que pare?», dijo, mirándome directamente a los ojos. No tuve respuesta para eso, porque en el fondo, yo tampoco quería que parara. La noche de Año Nuevo había llegado, y la casa se llenó del bullicio y la alegría características de las celebraciones familiares. El aroma del pozole y los tamales impregnaba el aire, mientras las luces parpadeantes del árbol de Navidad creaban un ambiente acogedor. Sofía se veía radiante esa noche, abrazada a Alejandro, y yo intenté enfocarme en las tareas de anfitriona para no pensar demasiado en todo lo que había ocurrido las últimas semanas. Pero Alejandro no me dejó olvidarlo. Sus miradas furtivas desde el otro lado de la habitación,
el ligero roce de su mano al pasar junto a mí, cada pequeño gesto parecía un recordatorio de que el fuego entre nosotros seguía ardiendo. Cuando el reloj marcó las 12, todos nos abrazamos y brindamos por el nuevo año. La música llenaba el ambiente y los niños corrían al jardín para encender chispas de gala. Aproveché el caos para escaparme a la cocina y tomar un respiro. Necesitaba calmar mi corazón, que latía desbocado cada vez que Alejandro estaba cerca. Fue entonces cuando lo sentí detrás de mí. No necesité voltearme para saber que era él, su presencia era inconfundible y el aire parecía electrificarse a su alrededor. Marcela, susurró, su voz apenas audible por encima del murmullo de la fiesta. Alejandro, no deberías estar aquí, respondí, aunque mi voz carecía de convicción. No puedo evitarlo, necesitaba verte. Antes de que pudiera responder, sentí su mano rozar mi brazo, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo. Me giré lentamente, encontrándome con sus ojos que me miraban. Era un momento que había imaginado muchas veces, pero que nunca creí que realmente sucedería. Esto no está bien, murmuré. Marcela, solo sígueme, dijo, antes de inclinarse y capturar mis labios en un beso que me dejó sin aliento. Fue un beso profundo, luego ya sabrás lo que pasó. Nos ocultamos y todo eso. Después, cuando regresamos a la fiesta, nos mezclamos con los demás como si nada hubiera pasado. Alejandro volvió al lado de Sofía y yo me encargué de servir más ponche a los invitados, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sabía que nada volvería a ser igual. A medida que la noche avanzaba, noté algo extraño en Sofía. Su sonrisa habitual parecía forzada y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y preocupación. Me acerqué a ella en un momento en que Alejandro estaba distraído conversando con mi cuñado. «Hija, ¿estás bien?», le pregunté, intentando sonar casual. «Sí, mamá, es solo que he estado pensando mucho en mi relación con Alejandro. A veces siento que no estamos en la misma página, como si algo faltara entre nosotros». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. La culpa comenzó a carcomerme por dentro, pero no dije nada. En cambio, la abracé y le dije que siempre estaría ahí para ella, aunque mis propias acciones contradecían completamente esas palabras. Esa noche, mientras los invitados se despedían y la casa volvía al silencio, Alejandro encontró una excusa para quedarse un poco más. Sofía había subido a su habitación y nosotros nos quedamos a solas en la sala. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó, tomando mis manos entre las suyas. «Esto no puede seguir, Alejandro. Podría destruir a Sofía, a nuestra familia. Lo sé, pero lo que siento por ti no va a desaparecer. Hoy, mientras te cuento esto, sigo preguntándome cómo llegamos a este punto». Alejandro y yo continuamos viéndonos en secreto, encontrando momentos robados en medio de nuestras vidas cotidianas. Sé que lo que estamos haciendo está mal, pero también sé que tarde o temprano todo secreto encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando eso suceda, tendré que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Hasta entonces, seguiré caminando por esta delgada línea entre el deseo y la culpa, sabiendo que, aunque me condene, no puedo renunciar a lo que Alejandro me hace sentir. Si esta historia te hizo pensar, espera a ver lo que tenemos reservado para ti. Dale, me gusta, y suscríbete para estar al tanto de todas nuestras revelaciones. Explora más videos en nuestro canal y mantén la emoción a flor de piel. Me encontraba en mi habitación cuando, de repente, una sensación en el vientre me transportó a mis días de adolescencia. Sin embargo, en esta ocasión se trataba únicamente de la apremiante necesidad de acudir al baño. Al llegar, noté que mi primo se encontraba en la ducha. Ah. Tras salir del baño, mi mente rebosaba de pensamientos traviesos. El único hombre que ocupaba mis pensamientos era mi primo. Una sonrisa juguetona se dibujó en mi rostro mientras mis manos exploraban la posibilidad de realizar algo inédito. Mi madre y mi hermana yacían en un profundo sueño, sin sospechar lo que estaba a punto de desatarse a su alrededor. Con determinación, avancé hacia las escaleras que llevaban a las habitaciones. Debía comprobar que ninguna de ellas estuviera despierta. Las puertas de las habitaciones permanecían cerradas, sumidas en la penumbra de luces apagadas. Me acerqué con cautela a la puerta de la habitación de mi hermana. Mi mano temblaba sutilmente mientras giraba el pomo con lentitud para evitar cualquier sonido. La puerta se abrió con delicadeza y me asomé con curiosidad. La penumbra dominaba el espacio,
interrumpida únicamente por el suave resplandor de una diminuta lámpara de noche. Una risita nerviosa se deslizó de mis labios mientras cerraba la puerta con cuidado, regresando al pasillo en silencio. Mi corazón continuaba latiendo con fuerza, pero ahora con una emoción que solo puedo expresar como anhelo. Bajé las escaleras, cuestionándome, como un lienzo en blanco esperando ser pintado con mis palabras. El tiempo se deslizaba con lentitud mientras mi corazón latía con fuerza. Entonces, el sonido del agua cesó y la puerta del baño se abrió lentamente. Mi primo salió con el agua aún brillando en su piel y su cabello goteando suavemente. Mis disculpas, primo, respondí con rapidez, esforzándome por parecer inocente mientras el rubor en mis mejillas aumentaba aún más. Se detuvo en seco al verme, claramente sorprendido. ¿Qué haces despierta a esta hora?, inquirió con una expresión de interés y alegría mientras me secaba. Y decidí bajar para comprobar si todo estaba en orden. Engañé con una sonrisa traviesa que revelaba mis auténticas intenciones. Mi primo me observó con una fusión de inquietud y asombro. ¿Qué tipo de ruidos?, inquirió, participando en la dinámica. Tragué saliva, sintiéndome más inquieta pero resuelta. Pensé que podría ser un ladrón o algo por el estilo, pero veo que solo eras tú, dije con una risa nerviosa, dejando escapar mis palabras con un toque de coqueteo. Se acercó con cautela, una chispa traviesa en su mirada. Su curiosidad por descubrir el desenlace de la situación era evidente. ¿Y ahora qué, señorita detective?, preguntó con un claro tono de diversión ante el inesperado giro de nuestra conversación. Organicé mi ropa mientras jugueteaba con el dobladillo de mi camisa. Imaginé que sería divertido iniciar un juego, así que le sugerí con una sonrisa traviesa que dejaba claro lo que realmente quería. Alzó una ceja, evaluando la situación. ¿Qué un juego?, repitió, como si estuviera reflexionando sobre la decisión de continuar con mi propuesta o no. Asentí con firmeza, experimentando una fusión de inquietud y entusiasmo. ¿Te atreves?, inquirí con un susurro casi imperceptible. Me desafió con la mirada y permaneció en silencio por un instante, como si evaluara las repercusiones de aceptar mi reto. Después, esbozó una sonrisa y se acercó a mí. Está bien, juguemos, comentó con una sonrisa llena de complicidad. El ambiente se impregnó de una tensión palpable mientras comenzábamos a retarnos con sutiles miradas. Nos reíamos con un toque de nerviosismo mientras avanzábamos hacia mi habitación. La emoción y el miedo se entrelazaban, dejando que la adrenalina de lo prohibido fluyera entre nosotros. Al entrar, nos acomodamos a escasa distancia, compartiendo sonrisas por lo que estaba a punto de ocurrir. La separación que nos mantenía alejados se desvaneció, permitiéndome percibir su aliento cálido entrelazándose con el mío. ¿Te atreves?, susurré, casi inaudible, sintiendo el latido acelerado de mi corazón en el pecho. Asintió con una sonrisa traviesa. Sus ojos resplandecían con un brillo juguetón. El ambiente se tornó intenso, impregnado de una palpable expectativa y un deseo compartido. Mis manos temblaron sutilmente al sentir el calor que me envolvía. Era como si el tiempo se congelara a nuestro alrededor, dejándonos en un estado de suspensión. En ese instante de desenfreno, ambos éramos conscientes de lo que estaba a punto de ocurrir, pero ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso. El silencio del hogar se entrelazaba con los pulsos de mi corazón, formando una melodía personal que solo nosotros éramos capaces de percibir. No estoy segura. ¿Te atreves?, respondió con una voz seductora que destilaba un desafío juguetón, provocando que mi corazón latiera con más fuerza. Sentía su cálido aliento entrelazándose con el mío, generando una corriente de sensaciones que recorría cada milímetro del espacio que nos separaba. Se presentaba como una invitación irresistible al cruzar la última barrera que nos separaba. Me miró con una intensidad que envió escalofríos por mi columna y, luego, lentamente, se inclinó hacia mí. Nos encontramos en un instante que comenzó suavemente, pero pronto escaló. Y ya saben lo que sucederá. Nos miramos con una mezcla de asombro y complicidad por lo que acabábamos de compartir. Creo que deberíamos, comencé a decir, pero las palabras se atascaban, incapaz de expresar todo lo que sentía en ese momento. Asintió suavemente, completando mi oración con su comprensión. Sin duda,
Es mejor que pongamos fin a esto por esta noche, accedió con una sonrisa acogedora que me transmitió la certeza de que todo marcharía bien entre nosotros. Salió de mi habitación y me quedé organizando la habitación, cada uno de nosotros sumido en sus reflexiones sobre lo que había sucedido. Era evidente que aquella noche marcaba el inicio de una experiencia extraordinaria y llena de emoción, un secreto que solo compartíamos tú y yo. Me recosté en mi cama, evocando cada detalle con una mezcla de satisfacción y emoción, la manera en que nuestras miradas se encontraron. La conexión que surgió entre nosotros en ese instante y la sensación de haber traspasado una frontera que nunca imaginamos que cruzaríamos. Comprendo que lo sucedido puede generar cierta controversia y que no todos podrán captar lo que ocurrió esa noche entre mi primo y yo, pero también estoy consciente de que soy alguien que aprecia la vida. ¿Piensas que cometí un error o que simplemente debería disfrutarlo sin preocuparme por lo que venga después? Me cuestiono si mis acciones fueron las correctas, aunque en aquel instante todo me parecía extraordinario y esencial. ¿Te animarías a explorar una conexión más profunda con alguien cercano a ti? ¿O piensas que hay fronteras que no se deben cruzar? Esa noche fue simplemente espectacular, un instante de locura en el que te entregas por completo y te permites disfrutar sin reservas. Comprendo que para algunos esto pueda parecer inadecuado o incluso inquietante, pero la existencia sin un toque de aventura no sería realmente vida. Así que aquí me encuentro, narrando mi relato. No busco justificarme ni obtener aprobación, sino compartir una faceta de mi existencia. Confío en que comprendas y aceptes que todos somos susceptibles de errar de diversas formas. Me gustaría conocer tus pensamientos. Me encantaría conocer tus opiniones, así que no dudes en dejarme tus comentarios. Además, recuerda darle like al video y suscribirte, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas narraciones. Hasta luego.